Una nueva posibilidad para encontrarnos. Desde hoy y por varias semanas realizaremos un recorrido que nos llevará a comprender mejor qué funciones poseen los principales órganos de la estructura del Estado que quedaron reflejados en la nueva Constitución. La semana pasada, recordemos, fueron electos varios de ellos. Iremos entonces buscando esas esencias en lo que le corresponde a cada uno de ellos. La Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el presidente y el vicepresidente de la República. La premisa fundamental de todos estos programas desde ahora será que con un lenguaje claro, con un lenguaje directo, sin rebuscamientos, lo más didáctico posible, podamos juntos comprender qué hacen y qué deben hacer cada uno de estos órganos. Con la Asamblea Nacional del Poder Popular, hoy comenzamos. Les presento a mi invitada en esta oportunidad. Veamos de quién se trata. Es la tercera vez que está con nosotros en Hacemos Cuba. Doctora Lisette Pérez Hernández, doctora en Ciencias Jurídicas, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Ha impartido la profesora Lisette docencia por cerca de 35 años en pregrado y en posgrado, tanto en Cuba como en varias universidades en el exterior. Se ha destacado por sus resultados en las investigaciones científicas y también por la tutoría de tesis tanto doctorales como de maestría. Sigamos viendo más de la amplia trayectoria de la profesora Lisette. Investiga temas relacionados con el derecho público, en particular el derecho municipal y el desarrollo de los territorios, un tema de suma importancia para nuestro país. Entre los múltiples reconocimientos, tanto por su labor científica como docente, bueno, la Orden Fran País de segundo grado, recientemente otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, y premio de la rectora, distinción por el conjunto de la obra científica. Le doy la bienvenida por tercera vez, ya lo decía, a la doctora Lisette Pérez. Bienvenida. Muchas gracias. Todo un placer que esté con nosotros. No, el placer es mío. Una vez más me has invitado y te lo tengo que agradecer. Para nosotros es un placer además porque mucho de lo que usted va a decir aquí ha sido consensuado ya por el grupo de profesores de donde usted viene, la Facultad de Derecho, lo cual me parece fantástico porque es su opinión, pero también la de otros profesores, ¿cierto? Sí. Bueno, hubo un poco de consenso y mucho debate. Sí. Sí. Me parece fantástico entonces que se haya generado Sí. para decir previo a su presencia aquí en el programa. Bueno, yo le propongo, como decía hace un instante, recordar qué fue lo que pasó la semana pasada, qué órganos fueron los electos y cómo entonces esto nos permite entender el papel, la posición de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Muy bien. Tenemos que partir de una premisa. Hay que comprender que el Estado no es un solo órgano. El Estado es un sistema que está conformado por múltiples órganos que se diferencian por las funciones básicas que realizan, pero son precisamente articulados y por ello son un sistema. Yo creo que lo más importante de lo que sucedió ayer, bueno, no ayer, el día 10, es la muestra de ese carácter sistémico que tiene el Estado, cómo se articula, cómo la creación de uno depende de otro. Aquí usted nos ha traído un esquema que nos puede ayudar a entender mejor ese sistema y cuáles fueron los electos entonces el día 10, la semana anterior. Muy bien. Desde el artículo 102, bueno, que explica lo que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, a donde vamos a llegar, pero vamos a ver por favor el esquema antes. Ahí está. ¿Qué nos dice usted? A ver, les digo que se intervino el día 10 en 3 órganos principalmente. Bueno, 2 de ellos que crearon a su vez un tercero. El órgano supremo del poder del Estado, sí, es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ese órgano, precisamente por su carácter supremo, de él se deriva la elección de otros órganos. En este caso, en un primer lugar, mirándolo desde el punto de vista del esquema, bueno, pues determinó quiénes son sus presidentes, su vicepresidente y su secretario, pero a la vez también conformó el Consejo de Estado, que tienen de común la misma dirección. Por eso están aquí relacionados un cuadro con otro. Presidente, vicepresidente y secretario de Asamblea y de Consejo de Estado son las mismas personas. Los comparten. Pero también el día 10, la Asamblea Nacional, por ser precisamente el órgano supremo del Estado, también decidió vía elección quién era el jefe de Estado y a su vez también quién es el vicepresidente de la República. Usted pone aquí esta flecha que relaciona al jefe de Estado con el órgano supremo. Claro, porque insisto, la flecha debía estar en un esquema completo del Estado, siempre entre todos
cada uno de ellos entre sí y todos a la vez, porque de eso se trata, sino cómo el Estado puede cumplir su finalidad. Cada Estado debe cumplir la parte que le corresponde. Aquí saldrían preguntas muy básicas, por ejemplo, que veo tamaños diferentes. Usted por acá pone relacionado, o sea, obviamente la más grande es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aquí veo una ligera diferencia del jefe de Estado con relación al órgano supremo del poder del Estado, pero le propongo ir a la Asamblea Nacional, que es el tema que nos va a ocupar hoy, porque en definitiva tendremos varios programas con relación a esto. Órgano supremo del poder del Estado. Repito, vamos a concentrarnos en la Asamblea Nacional y ahora sí quisiera ir al artículo 102, que está regulando propiamente cuál es el papel que tiene la Asamblea Nacional del Poder Popular dentro de los órganos del Estado. Y aquí está, usted me explica, profesora. Bueno, el artículo 102 es muy importante, es el que está declarando constitucionalmente que efectivamente la Asamblea Nacional es el órgano supremo de poder del Estado. Pero la segunda parte es tan importante como la primera, porque está destacando que ese carácter supremo entraña que ella representa al pueblo y expresa su voluntad soberana. ¿Esto qué quiere decir? Eso precisamente es lo que le da el carácter de supremo, sí. Pero eso parte de su propia denominación. Podría haberse llamado Asamblea Nacional a secas, pero no. Es Asamblea Nacional del Poder Popular. Ella, aunque es un órgano estatal y el órgano supremo reconocido constitucionalmente, ella está representando la voluntad popular. Ella está actuando en lugar del pueblo. Y eso es precisamente lo que la hace grande, lo que la hace suprema, lo que la hace el órgano más importante en el diseño de nuestro país. Aquí está la idea de soberanía y quisiera llegar hasta, bueno, aquí usted lo está también reafirmando, representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana, pero la idea de soberanía, usted ha dicho, a nombre del pueblo. Sí, porque el artículo 102 de la Constitución tiene una relación estrecha con el artículo 3. Y el artículo 3 define quién es el soberano. El soberano en Cuba es el pueblo. Y lo que hice fue un desglose de ese vínculo entre el artículo 102 y el artículo 103, para destacar... Y el artículo 3 de la Constitución. Perdón, el artículo 3, para destacar precisamente el contenido de la soberanía y cómo se expresa ella. Primero, eso es derivación del artículo 102, como acabo de mencionar. La Asamblea Nacional representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. ¿Qué significa eso? Eso significa que la soberanía reside en el pueblo. Pero dice más. Dice, no es solamente que resida la soberanía en el pueblo, sino que del pueblo dimana todo el poder del Estado. ¿Por qué la soberanía reside en el pueblo? Pongo un ejemplo concreto de cómo yo entiendo que el pueblo es el soberano en Cuba. Bueno, de acuerdo al diseño constitucional, el pueblo debe mandar. Hay un mandato. Mira, la Asamblea Nacional y cualquiera de sus diputados que lo conforman, y podemos llegar incluso hasta el jefe de Estado, reciben un mandato popular. Se legitima ese mandato vía elecciones. Es que uno le dice al jefe de Estado en el mundo mandatario, pero entiendo que eso es porque manda o porque es que tiene un mandato para del pueblo. Bueno, pudiera parecer, y en algunas concepciones se reduce al hecho de que manda, pero la soberanía impone otra explicación. ¿Más que eso? Claro, más ¿Qué sería que eso. Entonces? Significa que él está mandado. Él cumple un mandato. O sea, el mandatario no es que mande solamente, no. sino que está siendo mandado por el pueblo. Claro, el mandatario recibe un mandato del mandante, que es el pueblo. Que es el soberano, como usted está diciendo. Precisamente, esa es la expresión primera de la soberanía, en la concepción constitucional que asume Cuba. Intransferible es la soberanía. Es indelegable, es del pueblo y solo del pueblo. Ahora, puede ser ejercida directamente por medio de las asambleas del Poder Popular. Sí, claro, tiene que ejercerla, porque no basta con que la Constitución se la reconozca, la tiene que ejercer, pero la misma Constitución establece que hay dos vías. Hay determinadas acciones que lo podrá hacer el pueblo de manera directa y otras, como es natural, lo hará a través de los órganos que ha ayudado a conformar. ¿Cómo ejerzo el pueblo la soberanía de forma directa? ¿Algún ejemplo? Bueno, el más clásico es el que recién pudimos por cadena comprender eligiendo. El pueblo elige y el pueblo directamente está decidiendo quiénes son las personas que tienen su mandato, que a su vez lo van a representar. Estamos hablando de los diputados a la Asamblea Nacional. Pudiéramos estar hablando de los diputados, claro, los diputados al final de manera indirecta han elegido al resto de los órganos que recientemente, el día 10, nosotros pudimos presenciar. También entonces el pueblo es soberano cuando los diputados que elegimos eligen a su vez al presidente de la República, al vicepresidente. Bueno, constitucionalmente lo estamos declarando de esa manera. La soberanía no solamente se expresa de forma directa, sino también indirectamente. Visto desde este ángulo, lo que ocurrió la semana pasada fue un ejercicio de soberanía popular. De soberanía popular. Fue una expresión democrática y soberana.
Perfecto. Hemos entendido entonces que estas ideas generales están sobre entender por qué la Asamblea Nacional, artículos, usted puede buscarlo, 102, artículo también 3 de la Constitución de la República, pero yo quisiera ir un poco entonces a entender, a partir de lo que usted ha explicado, profesora, ¿qué es lo que hace la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional que le distinguen por encima del resto de los órganos y que pueden reafirmar esto de que es la Asamblea Nacional el órgano supremo del poder del Estado? Ayúdeme a entenderlo. Claro, tiene que haber una coherencia en el diseño del órgano, no solamente desde su estructura, sino desde su actividad fundamental. Veamos aquí. Hay un grupo de atribuciones reconocidas en la Constitución, más bien funciones, y las hemos clasificado solo con fines un poco pedagógicos y didácticos, porque la Constitución, por supuesto, no la trae de esta manera, pero para que se comprendan por el contenido esencial. Digamos de otra forma, funciones, o sea, caminos por los cuales se debe mover la Asamblea Nacional que reafirman que es el órgano supremo. ¿Estamos hasta ahí? Ajá, de manera básica son sus tareas fundamentales. Lo que hace la Asamblea, podemos Lo que decir. hace la Asamblea. Entendamos, normativas. ¿Qué significa esto de normativas? Bueno, lo normativo tiene que ver con lo que es típicamente legislativo, o sea, que viene de la creación de ley, que es la función que distingue a la Asamblea, y también las derivadas, porque ella no solamente crea leyes, sino también tiene funciones de control desde el punto de vista de validar las normas que han creado otros. Que no son leyes propiamente, pero que también son disposiciones normativas. Exacto. Vamos a ver cuáles son esas. Bueno, la primera es la más importante. Es el único órgano en Cuba con potestad constituyente y legislativa. ¿Eso se traduce? Se traduce en que es el único órgano que puede reformar la Constitución y el único órgano que puede crear leyes. La ley es, bueno, ya lo expliqué, tuve esa oportunidad yo. Aquí también usted lo dice. Sí, también lo hice aquí. Bueno, desde el punto de vista de nuestra concepción jurídica más amplia, la ley tiene un carácter más general. O sea, llega a todos y es dictada por el órgano de mayor jerarquía. La Asamblea Nacional del Poder Popular. La Asamblea Nacional del Poder Popular. Y la Constitución, o sea, solo sus reformas, solo su creación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Solo, el único órgano que puede crearla, reformarla, no hay otro. Es el que representa la voluntad del pueblo soberano. Ahora, interpreta de forma general y obligatoria la Constitución, las leyes. Sí, esa es una función jurídica, es típica. Puede haber una incomprensión en un momento determinado, órganos estén aplicando un mismo artículo, pero no lo hagan de la misma manera, porque literalmente lo hayan interpretado de forma diferente. Porque entiendo que dice esto, en cambio yo entiendo que dice esto otro. O que el alcance es uno o el alcance es otro. ¿Esto pasa en la práctica? Sí, pasa. Y cuando se trata de leyes y de interpretaciones necesariamente con carácter general, es la Asamblea la que está facultada para hacerlo. ¿Qué tiene que hacer en este sentido la Asamblea? ¿Salir y decir qué? ¿Qué dice? ¿Qué quiso decir? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cuál es el alcance que tiene esa norma en cuestión? Y así, por supuesto, se esclarece la situación. Y por lo menos en ese punto ya no debiera existir otro conflicto en esa interpretación. No, bueno, si lo hubiera, el referente es la interpretación general que ha hecho la Asamblea Nacional. Hay que buscar esa interpretación. Exacto. De ese particular. Exacto. Control de constitucionalidad, ¿de qué hablamos ahí? Bueno, hablamos de que cuando estamos hablando de derecho también hablamos de un sistema. Y tiene que haber también articulación, tiene que haber coherencia. Y una norma no puede violar lo que ha dicho una norma de superior jerarquía y mucho menos violar la Constitución. Y la Asamblea es precisamente quien custodia que el resto del ordenamiento respete el espíritu y la letra constitucional. Póngame un ejemplo de un necesario control de constitucionalidad en la vida diaria que puede ocurrir y que la Asamblea tenga que venir. Ejemplos pueden haber muchos, pero te lo puedo decir de manera más bien abstracta. Una norma X de un órgano que con la mejor quizás de las voluntades, pero haya dictado algo que limite el alcance de una norma constitucional. Y la Asamblea dice, no, momento, usted tiene facultades para dictar ese tipo de normas, pero no para ir en contra de lo que la Constitución ha establecido. La Asamblea tiene en ese sentido, hasta el momento, bueno, cuando salga la ley nueva de la Asamblea, ya te lo podré explicar con un poquito más de actualidad, pero hasta el momento tiene la posibilidad de controlar previamente y también después revocar si alguna norma ha violado la Constitución o las leyes. Ratifica los decretos leyes, acuerdos del Consejo de Estado, revoca las normas dictadas por otros órganos. Usted se parece mucho a lo que acaba de explicar, que contradigan la Constitución y las leyes. Sí, porque ya ahí lo que está es validando. Ahí está haciendo una función de vigilancia, que no es de creación propia, pero sí de orden y de una manera desde la norma de demostrar que precisamente es el órgano supremo de poder. Bueno, creo que estas normativas, como ustedes le han llamado, son realmente muy amplias y son prácticamente exclusivas todas estas de la Asamblea. Mira, la penúltima es interesante,
porque los decretos leyes los dicta el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un órgano que las representa a la Asamblea Nacional, que ella misma ha conformado, pero tiene también funciones independientes, porque es un órgano y dicta decretos leyes. Pero los decretos leyes son ratificados por la Asamblea Nacional. O sea, los dicta, tiene vigencia, no significa que no los tenga, pero cuando la Asamblea se constituye, pues ella ratifica el decreto ley como tal. Hasta ahí estamos, normativa, funciones normativas. Tenemos más grupos, vamos a seguir avanzando y entender qué es lo que hace la Asamblea Nacional, sus funciones, hacia dónde dirige su trabajo para hoy, en esta noche, comprender por qué es el órgano supremo del poder del Estado. Aquí, de elección y de designación, o sea, que se eligen en la Asamblea a todos estos cargos, todas estas responsabilidades, todos estos órganos, y se designan estos también. Ajá. Es parte de ese poder tan grande que tiene. Desde la Asamblea se conforman otros órganos, se eligen otros dirigentes en algunos casos y órganos en sí mismos en otros, pero no cualquiera. Se eligen los principales dirigentes de todos los órganos que conforman el Estado. El presidente de la República, que ya pudimos presenciar cómo se hace, también, fíjese, el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general de la República, el Contralor General, el Consejo Electoral Nacional, su presidente, pero también el Consejo. No es la única elección que hace, porque también se encarga de algunos de los vicepresidentes de esos mismos órganos. Pero bueno, a modo de ejemplo, trajimos lo que consideramos más importante. Estamos hablando de cargos, responsabilidades fundamentales en la estructura del Estado. Sí, sí. Cuando sumas todos esos órganos y los articulas, estamos hablando del Estado. Perfecto. Designación. Bueno, porque no solamente elige, también designa, nombra. El procedimiento es diferente. Y en este caso también la designación que hace es muy importante, porque designa al primer ministro, que es una figura con novedad, a partir de la Constitución nueva, de la Constitución de este año, a los viceprimeros ministros y al Consejo de Ministros en pleno. Claro, lo hace también en función de esa misma articulación a propuesta del presidente de la República. El presidente le presenta a la Asamblea una propuesta y la Asamblea acepta o no. Un breve comentario sobre elección y designación. ¿Cómo entender ahí la...? Bueno, la elección expresa una voluntad muchas veces de carácter secreta, puede ser pública, pero es a decidir. La designación es aprobar. Cuando se elige, se tienen, por lo general, varias opciones y de ellas se selecciona una. No siempre se tiene en el momento final de la elección, pero se tuvo en el análisis anterior para presentar una candidatura. Como ocurrió ahora en el caso de la candidatura. Como sucedió ahora. Y en el caso de la designación, traigo una propuesta y usted, está de acuerdo o no con esa propuesta. Exacto. Y aquí está la diferencia entonces de lo que ocurre en unos u otros casos, pero con el papel, repetimos, de órgano supremo de poder en el caso de la Asamblea, tanto para elegir como para designar. Hay otro grupo de funciones, sigamos avanzando entonces. ¿Cuáles nos vendrían quedando en este camino? Fíjense cómo vamos sumando a esa larga lista de actividades, por decir de alguna manera, que desarrolla. Otro grupo sí. de funciones que en ese debate del que comentaste tuvimos en el departamento entre algunos profesores, decidimos que eran propiamente políticas. ¿Políticas? No porque las otras no tengan contenido político. ¿Y por qué estas políticas y aquellas no tanto? Porque estas son más de conducción y de rectificación. Rectificar y conducir. Claro. En el primer caso son cuestiones, yo diría estratégicas en la gestión estatal. Aprueba los planes en función del desarrollo económico y social, los lineamientos generales de la política exterior, el presupuesto del Estado, pero también declara el estado de guerra o la guerra en caso de agresión militar. Esas son tareas que tiene la Asamblea Nacional. Y también controla, y el control tiene una expresión democrática de poder que de mucha manera fortalece ese carácter supremo que tiene la Asamblea. Fíjense, conoce, evalúa, adopta decisiones sobre los informes de rendición de cuentas. ¿Rendición de cuentas de quién? Bueno, todos los órganos que elige le rinden cuentas. Y todos los órganos que eligen, como acabamos de ver, los que vimos anteriormente, son los órganos fundamentales del poder del Estado. O sea, todos estos que fueron designados o elegidos por la Asamblea le rinden cuenta a la Asamblea. Le rinden cuenta a la Asamblea, todos. Pero además es capaz, por la facultad que tiene, de convocar a referendos o plebiscitos. ¿De qué hablamos aquí? Aquí hablamos de abrir la posibilidad de que el pueblo decida sobre una norma jurídica, si es el caso del referendo, o sobre una decisión política en particular. Bueno, es la Asamblea Nacional quien convoca este tipo de actos.
Y revocar o sustituir. Revoca o sustituye a los mismos que elige. No solamente decide quiénes son, sino también tiene todo el poder para decidí que fueran, pero no han cumplido las expectativas. Todos aquellos que mencionamos antes. Todos aquellos que mencionamos antes. Fiscal general, vicefiscales generales, contralor general, presidente de la República. Bueno, el presidente de la República también, pero ahí no me atrevo a decir cómo va a ser el procedimiento porque es una figura totalmente nueva y tendremos que esperar a que la ley de revocación sea modificada. De cualquier forma, sea como sea, el papel supremo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, eso no se va a modificar. No se puede modificar. Repito, la Asamblea Nacional es Asamblea Nacional del Poder Popular. Modificar eso supondría que el poder no está en las manos del pueblo. Tiene que tener mucho más poder incluso del que tiene en la práctica, mientras más tenga mejor, porque es señal que el pueblo manda. Esa es la esencia de nuestro diseño constitucional. No, me he quedado pensando en la idea que usted dijo, fíjense que es Asamblea Nacional y no a secas, Asamblea Nacional del Poder Popular, lo cual tiene un significado muy profundo. Así mismo, no es un nombre bonito, no, es un espíritu presente desde la soberanía popular, desde la democracia socialista y desde todo lo que ha conquistado el pueblo de Cuba. Sí, no es y no puede ser un nombre bonito, solo un nombre bonito. Vamos a hacer una pausa y volver. Quisiera, Pajé, por favor, que me ayudes con la Constitución. Generalmente usted la trajo, la suya, y yo también vengo con la mía. Y hoy traje, profesora, algunos apuntes. Cuando decíamos que iba a estar presente en redes sociales, ya tengo preguntas y quiero en la segunda parte compartir algunas de esas preguntas sobre lo que hemos hablado. Ya volvemos, juntos hacemos Cuba. Voy con la primera pregunta. Esta es la asamblea que tenemos hoy en esta Constitución. ¿Qué cambió? Si cambió algo con relación a la que teníamos en la Constitución anterior. Bueno, si te digo los detalles en los que cambió, no nos alcanza el tiempo. Pero voy a concentrarme desde el punto de vista estructural. Ha cambiado. Hacías alusión al principio de que teníamos dos cuadritos y no habíamos podido determinar muy bien si los poníamos de manera horizontal o no. Es porque el jefe de Estado es una figura totalmente nueva en el diseño constitucional, bueno, a partir ahora de abril del 2019. Esta ligera diferencia que usted... Esa ligera diferencia, pero es una ligera diferencia porque lo que sí tenemos claro en el diseño constitucional es que se sigue defendiendo el carácter de supremo de la Asamblea Nacional. Y hay muchísimas muestras de vínculo con el jefe de Estado y con el resto de los órganos, como acabamos de ver, como para defender que efectivamente, si hacemos un esquema, tengan cierta prevalencia. Pero el jefe de Estado es quien representa al Estado y dirige su política general. Eso no es poca cosa, aunque no sea el objeto de análisis hoy, pero ciertamente es una figura con poder. Es una figura con poder, con representación, con visibilidad, va a ser la cara de Cuba y eso, por supuesto que tiene muchísima importancia. Pero ¿quién lo eligió? La Asamblea. ¿A quién le rinde cuenta? A la Asamblea. ¿Y quién lo podrá revocar? Supongo y supuestamente, la Asamblea. Me ha respondido la segunda pregunta. ¿Ah, sí? No, por lo menos hoy creo que no voy a hacerla. Qué bien. Y creo que a las personas que la han enviado, creo que también está implícita la respuesta de ella, porque tenía que ver con eso, con el papel del jefe de Estado, presidente de la República, y cómo lo relaciono con la Asamblea Nacional del Poder Popular, y el esquema está hablando por sí solo, aunque seguiremos hablando en otro momento. Todas estas funciones, y voy con la otra pregunta, profesora, nos quedan unos 4 minutos. Todas estas funciones de la Asamblea Nacional las tengo que entender con la Asamblea Nacional reunida, completa, todos sus diputados, o pudiera entender que algunas de estas funciones en lo individual las puede ejercer un diputado. ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace toda la Asamblea? ¿Cómo comprendo eso? Mira, el poder es de la Asamblea, no es del diputado, pero el diputado es un representante y es una figura trascendente. Voy a vincularte esta respuesta con la pregunta anterior. Me decías que ¿qué había cambiado? Bueno, precisamente hay un cambio interesante ahí. Siempre había dicho la Constitución que el diputado debía mantener vínculo con sus electores. Bueno, pues hay un segundo párrafo que refuerza ese vínculo. Ahora no solamente dice que es con sus electores, sino además con los órganos del territorio por el cual fue electo. Y dice nada más y nada menos que es la Asamblea Nacional quien tiene que garantizar que esa vinculación se dé.
Por lo tanto, no es espontánea. Ya sabremos cómo será cuando las leyes digan el cómo se hace. Pero hoy sí sabemos que la Asamblea lo tiene que garantizar. Por lo tanto, tendrá que controlarlo, tendrá que establecer las líneas para saber cómo se va a hacer, etcétera. ¿Cómo se va a hacer? Por ahí va mi casi última pregunta. Se está haciendo mucho. De hecho, el presidente de la República está insistiendo una y otra vez que la academia, las universidades estén presentes en la construcción de todas estas disposiciones y de todo lo que viene. Y usted ha estado trabajando en muchos de estos temas, pero la hemos invitado hoy porque usted no ha estado exactamente en estos, sí en otros, de los cuales vamos a hablar en su momento, pero nos interesaba mucho escuchar su opinión como académica, como profesora, y no precisamente como quien ha estado tomando parte de estas decisiones, porque creo que también su opinión puede ser absolutamente muy válida. De todo eso que se está haciendo ahora, y que repito, justamente en esta parte usted no ha sido, no ha estado activamente porque ha estado en otros temas, ¿qué a usted le parece que no puede faltar? ¿Sobre qué lugares debe estar la atención y la mirada fijamente de los que están decidiendo? A ver, en un minuto no te lo puedo responder, pero sí puedo seleccionar ciertas cuestiones que me parecen trascendentes. La Constitución establece cuáles son los principios de organización y funcionamiento del Estado. Y dice que los principios son los principios de la democracia socialista. Y hay dos elementos esenciales que tienen relación con lo que acabamos de ver. Hay uno de los incisos que desglosa la democracia socialista que dice que el pueblo controla a varios de sus funcionarios, a varios de sus representantes, pero entre todos ellos a los diputados. Bueno, las leyes tendrán que establecer cómo. ¿Cómo el pueblo controlará la acción de los diputados? La Constitución dice que los controla. ¿Cómo? Bueno, lo tendremos que ver. En su opinión, eso no se puede perder de vista. Claro que no, ni se puede perder un inciso novedoso que tiene ese artículo. ¿Cuál? El de la transparencia. Transparencia. Sí, todos los órganos deben gestionar, deben ejercer sus funciones con transparencia. No lo dice exactamente así, lo estoy parafraseando. ¿Cómo? ¿Por qué vía? ¿A través de qué mecanismo? ¿Hasta dónde? ¿Cuál va a ser el alcance de la transparencia? ¿La transparencia espontánea o la transparencia dirigida? No, espontánea podrá ser, porque no sobrará, pero tendrá que haber publicidad, tendrá que haber rendición de cuentas, tendrá que reforzarse el mecanismo de control. La transparencia es vital. Pero, sí, perdóname, no solamente resolvemos ese problema dictando leyes. Nosotros podemos tener, de hecho tenemos una Constitución con novedad, ¿verdad? Y rica. Y vamos a tener leyes que la superen en el sentido no de que vayan por encima de ellas, sino que la puedan desarrollar. Pero no basta. Tenemos que hacerla funcionar para que realmente tenga poder y que el poder sea popular. En cumplimiento de esa transparencia a la que usted está llamando, le tengo que decir dos cosas. Una, que se nos acabó el tiempo. Dos, lástima, que me quedo con muchos deseos de seguir preguntando con relación a la Asamblea Nacional. Voy a ser más transparente, le voy a decir una tercera. Le propongo que venga la semana que viene. ¿Usted cree que es posible eso? Si me lo estás pidiendo delante de tantas personas, ¿cómo te voy a decir que no? Le voy a decir por qué. La Asamblea, no hemos agotado la cuestión de la Asamblea Nacional, pero creo que al menos tenemos ideas esenciales que nos pueden llevar a entender al Consejo de Estado. O sea, se eligió la dirección de la Asamblea, que es a su vez, por mandato de la Constitución, la dirección del Consejo de Estado. La semana que viene, miércoles próximo, que usted regrese y hablemos entonces en esta media hora del Consejo de Estado. ¿Es posible? Bueno, sí, posible. Gracias, profesora. Y ojalá entonces también muchos criterios ahí en la Facultad de Derecho puedan sumarse profesores y que sea también su presencia aquí un reflejo de ese consenso. De transmitir los debates que ahora se ven de lo que dije y de lo que está por decirse. Gracias. Y los populares también, los del pueblo, que son la sabiduría colectiva, nunca se puede negar. Aunque por ahora es todo. Muy pronto regresaremos.